Mi nombre es Ingrid Iboy. Yo les estaré hablando acerca de la norma 560, hechos posteriores al cierre. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia sobre la ocurrencia de hechos posteriores de los estados financieros, de manera que cubra el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha de informe de auditoría. Los objetivos de esta norma: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría requieren de algún ajuste, y si estos se revelan en los estados financieros de manera adecuada según el marco de información financiera aplicable. Reaccionar adecuadamente a los hechos que llegan a conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que, de haber sido conocidos por el auditor, en esa fecha le podría haber llevado a rectificar su informe de auditoría. Acá tenemos unos ejemplos de hechos ocurridos después del periodo que impliquen un ajuste. La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo del que se informa, el descubrimiento de fraude o error, la determinación del importe de la participación de las ganancias netas o de los pagos por incentivos, la resolución de un litigio judicial y la determinación de costos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos. Ejemplos de hechos ocurridos después del periodo que no impliquen ajuste: podría ser la reducción en el valor de mercado de inversiones incurridas al final del periodo sobre el que se está informando y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una resolución favorable de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se informa, pero antes de que se publiquen los estados financieros. Entre los requerimientos tenemos hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Acá el auditor deberá de aplicar procedimientos específicos para obtener evidencia sobre la ocurrencia de hechos posteriores al cierre de los estados financieros. Si llegara a conocimiento del auditor algún hecho, deberá de revisar los procedimientos que la dirección ha establecido para asegurar que los hechos posteriores sean identificados. Investigar con la administración si ha ocurrido hechos posteriores que podrían afectar a los estados financieros. Leer las minutas de las juntas de accionistas, consejos de directores y comités ejecutivos llevadas a cabo después del final del periodo. Leer lo más reciente de los estados financieros provisionales de la entidad y determinar si los hechos requieren de ajustes o revelación. Ejemplo, dice: una entidad cierra sus cuentas el 31 de diciembre del 2018 y el 15 de enero del 2019, antes de ser emitidos los estados financieros, los auditores encuentran que hay un exceso de dotación a la amortización de la propiedad, planta y equipo por 5,000 quetzales. Esto es antes de entregar su informe de auditoría del año anterior. Como los estados financieros del año 2018 no se emitieron, se deberá de incluir el siguiente ajuste o los que sean necesarios. Amortización acumulada de propiedad, planta y equipo por 5,000 quetzales a gasto acumulado de propiedad, planta y equipo por los 5,000 quetzales. Otro requerimiento son los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Acá es importante mencionar que el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Pero si en esa fecha llegara a conocimiento del auditor un hecho que, de haber sido conocido por él en la fecha de su informe de auditoría, pudiera haberle llevado a rectificar su opinión o en sí el informe de auditoría, el auditor deberá de
hacerlo de conocimiento de la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno corporativo, determinar y valorar el impacto para incluirlos en los estados financieros, indagar sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros y por último solicitar a la entidad hacer las correcciones pertinentes. El ejemplo dice, una entidad tiene un derecho de cobro sobre un cliente de 7.800 quetzales al 31 de diciembre del 2018, fecha de cierre de periodo. Sin haber considerado ningún deterioro del valor de dicho instrumento financiero, el 10 de febrero del 2019, aún sin estar emitidos los estados financieros del año anterior, ni aprobados, llega a conocimiento del auditor después de haber emitido su informe de auditoría respecto al año 2018 que el cliente no puede cancelar la deuda, que confirma la pérdida reversible al cierre del ejercicio del 2018. Entonces, se deberá de realizar los siguientes ajustes o los que sean necesarios. Cliente de dudoso cobro por 7.800 a clientes por la cantidad de 7.800. Otro ajuste es pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales por 7.800 a deterioro del valor del crédito por operaciones comerciales por 7.800. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. Y la fecha de este nuevo informe de auditoría no será anterior a la nueva fecha de la aprobación de los estados financieros modificados. Si el informe de auditoría ya hubiese sido entregado a la entidad, el auditor notificará a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad que no deben divulgar a terceros los estados financieros hasta que se hayan realizado las modificaciones necesarias. Si a pesar de ello los estados financieros se publican, el auditor adoptará las medidas adecuadas para tratar de evitar que se confíe en el informe de auditoría publicado. Y por último, hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Si llegara a conocimiento del auditor un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría pudiese haberle llevado a rectificar el informe, el auditor deberá de hacerlo del conocimiento de la dirección o de los responsables del gobierno corporativo cuando proceda. Ejemplo, la empresa tiene un litigio en el año 2017, lo que en su momento motivó el reconocimiento de una provisión por 30.000 quetzales. El 15 de marzo del 2018, una vez cerrado el ejercicio al 31 de diciembre y emitidos los estados financieros, llega a conocimiento del auditor, después de haber dado su informe de auditoría, que en febrero del 2018 se resuelve el litigio y la empresa queda obligada al pago de 50.000 quetzales el 30 de marzo del 2018. Acá se deberá de realizar el siguiente ajuste o los que el auditor considere necesarios. Gasto de provisión a corto plazo por 20.000 quetzales, que es la diferencia de los 30.000 de la provisión y los 50.000 que la entidad se ve obligada a pagar. A provisión a corto plazo para otras responsabilidades por 20.000 quetzales. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados y se asegurará de que se informe de la situación a cualquier persona que haya recibido los estados financieros anteriormente publicados junto con el informe de auditoría correspondiente. Si en caso la entidad se rehúsa a realizar los ajustes, el auditor deberá de notificarlo por escrito al Consejo Administrativo y a los usuarios de la información financiera y, de ser posible, deberá de considerar asesoría legal. Gracias.